Una de las cosas más interesantes de encontrar en la Biblia son los pactos que Dios hace con el ser humano. Estudiamos en lecciones anteriores todo lo que tiene que ver con pacto, y una de las cosas que nos dimos cuenta es de que Dios no gana absolutamente nada haciendo un pacto con nosotros. Pero en esta semana vamos a ver un poquito más de estos pactos y veremos cómo nosotros somos beneficiados en todo eso. Así que comencemos el estudio de esta lección a partir de ahora, que será de gran bendición en nuestra vida. Lección número 2 con el título Los pactos de Dios con nosotros. Y comenzamos con el verso para memorizar que usted puede acompañar en pantalla. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio, el capítulo 28, los versos 1 y 2. En la lección de esta semana nosotros vamos a estudiar los pactos, que la lección llama de bilaterales. ¿Qué son pactos bilaterales? Son pactos en la Biblia donde el ser humano juega un rol, tiene una parte que cumplir, y entonces recibirá la contraparte de Dios. Mire, antes de avanzarnos, voy a decir algo que puede que suene polémico, pero es muy importante que eso quede claro para nosotros. Las bendiciones de Dios no dependen de mi actuación. Y durante este estudio me verá discordar un poquito del autor de la lección. Ahora, como no son puntos de salvación, puntos fundamentales y más bien puntos de interpretación, es posible que uno esté en desacuerdo con el otro sin ningún problema. Yo recibo muchos mensajes de cariño de ustedes y aprecio mucho las palabras de ánimo. Pero yo sé también que hay mucha gente que está en desacuerdo con la manera como yo pienso y digo, y está bien, no hay ningún problema. También usted tiene el derecho a estar en desacuerdo. Y yo voy a mostrar mis discordancias en esta lección hoy día, durante este estudio, pero siempre de manera muy respetuosa, porque yo estoy seguro que el autor de la lección, cuando escribió este material, lo escribió pensando en el bienestar espiritual y en el crecimiento bíblico de las personas. ¿Está bien? Pero es muy importante que quede claro que la bendición de Dios no depende de mi obediencia. Y el autor comienza diciendo eso, de que muchas bendiciones independen si obedezco o no obedezco. Por veces encontramos mucha gente que confunde, ojo aquí, que confunde lo que eran las bendiciones dedicadas a Israel y a los pactos de Dios para con Israel y los pactos de Dios para con nosotros. Durante el estudio de esta semana voy a hablar un poquito sobre eso, pero ojo, es muy importante la obediencia a Dios, independiente si recibo bendiciones o no. Motivar, y aquí es importante entender, motivar la obediencia a Dios porque voy a recibir algo de Dios no es motivar el amor, es motivar el interés. Cuando yo hago algo esperando recibir algo de esa persona, pues nadie quiere esa amistad, nadie quiere estar al lado de alguien así. Es común escuchar diciendo, no, pues es un interesero. Entonces, cuando yo quiero motivar a la gente a obedecer a Dios, porque van a recibir algo de Dios, quizás sea la motivación un poco equivocada. Y esa es una de las equivocaciones que encontramos en el estudio de esta semana. Yo no obedezco a Dios para recibir de Dios bendiciones. Yo no obedezco a Dios para recibir de Él algo extra o especial.
Yo obedezco a Dios porque amo a Dios. El amor es la única base para la obediencia. Durante este estudio vamos a hablar bastante sobre eso, así que apriétese bien los cinturones porque este estudio va a estar muy interesante. La muerte de Cristo en el Calvario hizo con que todos nosotros tengamos acceso a la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para añadir a mi salvación algo. No hay nada que yo pueda hacer para completar mi salvación. Mi obediencia, repito eso muchas veces, mi obediencia no tiene nada, absolutamente nada que ver con mi salvación. Salvación es única y exclusivamente por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Decir eso no anula la importancia y el papel de la obediencia en mi vida. Pero antes de comenzar a avanzar en su crecimiento en la fe, es importante que eso quede claro. Salvación única y exclusivamente por la gracia. Por favor, entienda eso. Porque no entender que salvación es únicamente por la gracia es prepararme para vivir una vida religiosa de fanatismo y de persecución y de intolerancia. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente, en su afán de portarse bien y al darse cuenta de que no se puede portar bien por sus propias fuerzas, comienza a hacer lo que naturalmente uno hace en su frustración religiosa, que es atacar a los demás, es ser intolerante con los pecados de los demás, es condenar al pecado del otro en el afán de esconder su propio pecado. Es muy común que la gente que más acusa en las iglesias es la gente que más tiene a esconder. Por eso es importante entender que salvación solamente por la gracia. No tiene que ver con obediencia. Preocúpese en estar en Cristo y desarrollará más y más la salvación. Ahora, la lección del día domingo va a hablar sobre el pacto de salvación. ¿Por qué me preocupa ¿Por qué me preocupó algunos puntos de esta lección? Porque puede dar a entender que yo tengo algo para hacer en lo que tiene que ver con salvación. Otra vez, creo que el autor de la lección no quiso decir eso. Quizá lo que estoy diciendo es que puede dar espacio a esa interpretación de que no, que yo sí tengo que hacer algo. El pacto de la salvación es Dios haciendo por el ser humano lo que el ser humano no puede hacer por él. Voy a repetir. El pacto de la salvación es Dios haciendo por el ser humano lo que el ser humano no puede hacer por él. Yo no puedo nada, Dios puede todo. Entonces, en el pacto de la salvación, si hay algo que el ser humano puede hacer, es aceptar o rechazar. Yo estoy aquí para invitarlo a usted a aceptar la salvación. La decisión final es suya. Por respeto a nuestro libre albedrío, Dios no me fuerza a aceptar algo. Él me da el espacio y la decisión final es mía. Y pues te pregunto, ¿cuál es tu decisión en el pacto de la salvación? Hoy día te invito a renovar tu salvación en Cristo. Por eso escribe en los comentarios ahora sí. Señor, yo acepto tu salvación. Escribe eso en los comentarios. Esa pequeña oración será tu renovar de votos con Dios. Haz eso a partir de ahora. Permíteme decirte esto.
Obedecer a Dios es bueno. Mucha gente, al escuchar hablar sobre gracia, a escuchar predicadores o videos de YouTube hablando sobre gracia, mostrando que salvación solamente por la gracia, llega a decir así: pastor, entonces no importa si obedezco o no obedezco. Para mi salvación, no. Ahora, eso no quiere decir que la obediencia está descartada. La obediencia tiene un papel muy importante en nuestra vida. Decir que obedecer no importa, pues es no entender lo que Dios quiere para nosotros. Dios te ama más de lo que puedes entender, más de lo que puedes imaginar. El amor de Dios te va a alcanzar pues en los peores momentos de tu vida, por donde vayas. El amor de Dios te va a alcanzar. Ahora, una de las cosas que Dios quiere hacer al alcanzarlo a usted es que su vida mejore, es que las cosas cambien en su vida. Por eso que decimos que Dios nos acepta como estamos, pero no quiere que sigamos de esa manera. Es ahí donde entra la obediencia, porque al obedecer a Dios yo voy mejorando, me voy acercando más a Él, mi vida se torna más parecida a la de Él, mi testimonio, mi manera de ser cambia. La obediencia es muy importante, claro que sí. No hay duda en relación a eso. Ahora, y siempre hay un ahora, ¿no es cierto? Por más que la obediencia sea importante, la obediencia no juega ningún rol en mi salvación. La lección del día lunes trae Deuteronomio el capítulo 28, los versos 1 a 14. No voy a leer toda la porción, donde muestra el pacto de Dios con Israel. Mira qué interesante. El pacto de Dios con Israel era: yo los saqué de Egipto. O sea, ya era un pueblo salvo. No que iban a ser salvos, ya estaban salvos. Pero les dice así: si ustedes me obedecen a mí, yo voy a hacer con que la nación de Israel prospere y que ustedes prosperen en medio a los pueblos donde viven. En otras palabras, el pacto que Dios hace aquí es directamente al pueblo de Israel. Pero este pacto también se puede aplicar a nuestra vida. Aunque primariamente no se direcciona a nosotros, ese pacto puede aplicarse en mi vida. ¿De qué manera? Mientras más yo obedezco a Dios, más protegido por Dios yo estoy. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con mi salvación. Pero si yo obedezco a los 10 mandamientos, yo estoy protegido. Yo recibo la bendición de estar protegido de todo lo malo que le puede pasar a una persona que no obedece a los 10 mandamientos. Es más o menos como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijitas. Y les digo así: no corran en la calle. Cuando ellas me obedecen, ellas son bendecidas por la protección de la obediencia. ¿Se da cuenta? Si ellas desobedecen, ellas dejan esa bendición. La lección del lunes es muy importante porque nos muestra que todas las veces que obedecemos a Dios, voy a repetir para que entienda, todas las veces que yo obedezco a Dios, yo soy bendecido. Pero, ojo, no es que Dios me da algo especial que no les da a los demás. Por eso nosotros queremos crear una idea de que Dios nos dará algo que a los demás no les da. Si fuera así, solamente los que devuelven diezmo y guardan el sábado serían prósperos financieramente. Pero hay miles y miles de millones de personas que son prósperas. No depende de desobediencia, pero al obedecer,
yo me protejo. Yo recibo de Dios una protección que es la protección de aquellos que están bajo el cuidado de Dios. Queridos, usted que es maestro de escuela sabática, quiero agradecer a todos los maestros de escuela sabática que acompañan este estudio. Yo sé que muchos de ustedes me miran buscando ideas para compartir en su unidad de escuela sabática. Le voy a dar una. Recuerde a sus estudiantes que la obediencia me trae la bendición de la protección de Dios, pero la obediencia no tiene nada que ver con mi salvación. Yo obedezco porque amo a Dios y ese amor me protege de todo mal. Entender eso nos ayudará en los próximos puntos de esta lección. Uno de los conceptos más hermosos de la Biblia es la invitación que Dios me hace a ponerlo a Dios en primer lugar. Hay una famosa música del cuarteto Arautos do Rei de Brasil que dice, si Dios no es el primero, entonces Él no es nada. Dios no puede estar en segundo puesto, Él tiene que ser el primero. Es un concepto bíblico. Encontramos ese concepto en el libro de los Proverbios. Poner a Dios en primer lugar, darle a Dios las primicias. ¿Qué quiere decir poner Dios en primer lugar? Es tomar todas mis decisiones basado en lo que Dios me ha mostrado en su revelación. No habla solamente de dinero, habla de todo. Mi educación a mis hijas, mis hijos, mis amistades, mi manera de lidiar en la iglesia. Quizá estoy hablando ahí a un líder de iglesia que por veces no le tiene paciencia a los jóvenes, como que le molesta a los niños. Por veces yo he encontrado ya buenos hermanos, líderes de la iglesia que no quieren club de conquistadores en su iglesia porque pues los niños hacen mucha bulla. ¿Sabe qué? Poner Dios en primer lugar es decir así, está bien, puede que el club de conquistadores no me guste, pero es bueno para los demás. Así que, aunque no me guste, yo no me voy a meter para estorbar y más bien voy a intentar apoyar. Una de las cosas que le hablo siempre a mi hija más pequeña es que la primera cosa del día es siempre escuchar una muy buena música cristiana, porque eso balancea nuestra prioridad, nuestra vida durante el día. Durante el día yo voy a ser bombardeado por todo tipo de mala influencia, pero si yo comienzo en presencia de Dios, las cosas cambian. Es muy importante y muy bueno siempre comenzar en presencia de Dios, siempre estar conectado a Dios, siempre sentir que Dios está con nosotros. Poner a Dios en primer lugar. Ahora, la Biblia dice que si ponemos a Dios en primer lugar, nuestros graneros serán llenados con abundancia. Y aquí, gente, es donde hay algún problemita que por veces no nos damos cuenta. Y el autor de la lección en esta parte fue muy correcto a escribir. Es muy común hoy día vernos en televisión, ¿no? Gente diciendo no tenía nada, era un pordiosero, era un borracho, pero se encontró con Cristo y ahora tiene casa, tiene autos, ¿no? Y uno piensa, pues yo fielmente doy mi diezmo, doy mis ofrendas, voy a la iglesia, hago todo y pues no tengo para pagar ni los regalos de Navidad. Por veces pensamos que poner Dios en primer lugar es magia y ahí está el problema. Poner Dios en primer lugar no quiere decir que de la noche al día me va a brotar el dinero. Poner a Dios en primer lugar no quiere decir que de la noche al día voy a estar sano o que voy a bajar el peso que quiero. Poner a Dios en primer lugar no quiere decir que todo lo que era malo se va a convertir en algo bueno con el estrellar de los dedos. No es así, gente. Poner a Dios en primer lugar, más que todo, es una manera de mejorar mis hábitos,
mejorar mis costumbres. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, por ejemplo, en la cuestión del diezmo, si vamos a hablar más de eso, cuando Dios es el primer en la cuestión financiera, mi manera de gastar el dinero cambia. Porque yo sé que ese dinero que doy me hace falta. Por favor, no es pecado pensar, ay, ¿cómo sería bueno que me quedara ese dinero? ¿Cierto? Me salió el sueldo estos días antes de grabar esta lección y ahí fue devolver mi diezmo, mis ofrendas. No te voy a mentir decirte que este dinero no me haría falta. Lógicamente que sería bueno tener ese dinero en la cuenta del banco. Especial que tengo una hija en la universidad ahora. Pero ¿sabe qué? Cuando yo pongo a Dios en primer y mi primer pensamiento es Dios, mis prioridades cambian. Y cuando mis prioridades cambian, mi manera de vivir cambia. Y cuando mi manera de vivir cambia, pues las cosas comienzan a mejorar. Porque uno cuando comienza a ahorrar un poquito de dinero, al fin del año, pues tiene suficiente para comprar lo que necesita, para hacer la cuenta, incluso para salir de vacaciones. Por eso, querido, poner Dios en primer lugar no es una magia que transformará mi noche tenebrosa en un día soleado, pero sí poner a Dios en primer lugar, a su tiempo hará con que mi vida mejore. Porque Dios como prioridad me ayuda a mejorar mis demás prioridades. La vida religiosa se trata de eso también. Les estaba mencionando en la lección de ayer de cómo pues el dinero que damos de diezmos y ofrendas, uno mira ese dinero y piensa, si ese dinero se quedara este mes, yo pudiera pagar esta cuenta y esta otra cuenta. ¿Cómo me ayudaría, no es cierto? Y seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros ya dejamos de dar el diezmo un par de meses para intentar balancear algunas cuentas? Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de nosotros ya dejamos de dar nuestro diezmo para intentar balancear algunas cuentas y esas cuentas nunca se balancearon? Porque el problema no es que tenemos muchas cuentas. El problema es que nuestras prioridades están equivocadas. La mayoría de la gente que está endeudada no está endeudada porque gana poco sueldo. Está endeudada porque compra cosas que no necesita comprar. Y comúnmente, ya dije eso en muchos videos míos, comúnmente compra cosas que no necesita comprar para impresionar a gente que ni siquiera le cae bien. Para comprar un auto nuevo, pues no le hace falta un auto nuevo, pero quiere un auto nuevo. Son las cosas que aprendí con mi padre, ¿sabes? Yo nunca vi a mi padre comprando auto nuevo y auto del año. No, tenía un auto viejito ahí, pero suficiente. Estuve en la iglesia de Saddleback, en California, teniendo clases con el pastor Rick Warren. Y lo vi caminando al estacionamiento. Ese hombre es pastor de una iglesia de 40,000 miembros. Sus libros venden miles y millones de libros. Pues dinero no le hace falta. Y lo veo llegando al parqueadero y sacando su auto, un Toyota viejo. Y en una de las clases alguien le preguntó, pero pastor, ¿por qué no compró un auto mejor? Y le decía, pero ¿para qué? Si este auto funciona bien. Me lleva de la casa a la iglesia a la casa. Es todo lo que necesito. Estamos endeudados no porque ganamos poco dinero o porque estamos sin trabajo, es porque gastamos mal nuestro dinero. Y es ahí donde entra una gran bendición el devolver el diezmo. La lección del día miércoles va a hablar sobre la reforma que se hizo en los tiempos de Malaquías. Y esas reformas comenzaron con Malaquías diciendo que el pueblo no debía robar a Dios. ¿Y en qué no robamos a Dios? Preguntaba el pueblo, en diezmos y ofrendas. Permítame dejar esto claro. Dios no necesita tu dinero. ¿Escuchaste bien? Dios no necesita tu dinero. La iglesia no necesita tu dinero. Cuando yo doy mi diezmo, mi ofrenda, no es para mantener mi iglesia. Es para mi bendición. Y no es que yo voy a dar $500
y de repente va a llegar una paloma volando con un sobre con $1,000. No va a pasar eso. Lo que sí va a pasar es que al ser fiel en mis diezmos y ofrendas, yo voy a mirar de manera diferente mis cuentas y pensar, ok, yo tengo que tomar cuidado aquí, porque si no, no me va a alcanzar para el fin del mes. La bendición de restablecer prioridades. Esa es una de las mejores cosas que me pasa cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Ojo, hay otra bendición, que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, en lo que más me duele y lo que más nos duele es el bolsillo, cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas, créame, es mucho más fácil poder poner a Dios en primer lugar en otras cosas. Mucha gente me dice, pastor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y en la mayordomía, el dar a Dios primero, quizás sea una de las principales herramientas que yo tengo en el desarrollo de mi vida cristiana. Vuelvo y repito, si usted deja de dar dinero a la iglesia, pues la iglesia va a salir adelante igual. Pero yo creo que esta es la iglesia de Dios. Yo creo que Dios mantiene esta iglesia. Pero cuando yo hago mi parte, mi crecimiento espiritual es grande. Porque yo aprendo que Dios tiene que ser el primero en mi vida. Yo aprendo a ponerlo a Él como prioridad en mi vida. Las cosas cambian. Las cosas mejoran. Por eso hoy día quiero animarlo a usted a poner a Dios en primer lugar en todo, en especial en sus diezmos y ofrendas. Usted verá un cambio increíble en su vida, se lo garantizo. Dios tiene promesas muy interesantes y una de ellas es la promesa donde Él dice, si ustedes me buscan a mí primero, yo les voy a añadir a ustedes mucha cosa. Esa promesa está en el Sermón del Monte en San Mateo. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué cosas habla? Jesús hablaba a un pueblo que mayormente era pobre, muy humilde, muy sencillo. Y a ese pueblo Cristo le estaba diciendo así, no se preocupen con lo que van a comer, con lo que van a vestir. No se preocupen con esas cosas pequeñas. Preocúpense primero en buscar el reino de Dios. El concepto de poner a Dios en primer lugar está en toda la Biblia. Cambia mis perspectivas, cambia mis prioridades. Mi relación con Dios mejora, mi relación para con mi prójimo mejora. Todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo que debe estar en el primer lugar está en el primer lugar, que es nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Poner a Cristo en primer lugar en mi vida quizás sea lo que más le está faltando a la gente. Hoy día vivimos tiempos donde todo el mundo está protestando por todo. Sus intereses, sus derechos, todo es lo de él, de uno. Pero ¿qué tal buscarmos Dios primero y su reino primero? A ver qué cosas van a cambiar en nuestra vida. ¿Ya intentaste hacer eso? Buscar primer lugar el reino de Dios y su justicia y verás cuánta cosa va a mejorar para ti. De ahí la importancia de la mayordomía cristiana, porque de todas las enseñanzas bíblicas es la que más me lleva a poner a Dios en primer lugar de manera práctica. Mucha gente le tiene rabia a la mayordomía. No, pastor, que ustedes solo quieren el dinero. No se trata de eso. Mucha gente me dice, pastor, ¿qué hago para dejar de pecar? Y esperan que yo le diga que haga oraciones aquí, oraciones. No. Una de las mejores maneras de tener victoria sobre mis pecados es sirviendo, trabajando en la iglesia, predicando el evangelio. Es que esa respuesta la gente no quiere. Quiere una magia, quiere una oración especial. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar mi fe en Cristo? Mayordomía cristiana, diezmos y ofrendas. Es que esa respuesta no queremos. Escuchar eso no nos da ganas, nos molesta.
Pero te voy a decir una vez más, no hay mejor manera de crecer en la fe que desarrollando mi confianza en Dios a través de la mayordomía cristiana, diezmos y ofrendas. Yo sé que es un tema delicado y es un tema que a muchos no les gusta, pero todo mundo que yo he visto poniendo en primer lugar a Dios, incluso en sus finanzas, ha visto mejoras y cambios en su fe, en su manera de confiar en Dios, ha tenido más capacidad de enfrentarse a las batallas que naturalmente tenemos que enfrentarnos en nuestra vida. Por eso yo te desafío a que pongas Cristo primero, Dios primero. Involúcrate en ese plan de mayordomía. Vas a ver cómo las cosas para ti van a cambiar y tu vida mejorará definitivamente. En la lección de esta semana, querida amiga y querido amigo, estudiamos sobre los pactos bilaterales. Como se puede dar cuenta, estoy en un escenario diferente para la grabación del día viernes, porque durante el estudio de este video usted se dio cuenta que tuvimos algunos problemitas con el audio, así que estoy grabando una vez más la lección del viernes justamente por el audio y por eso le pido perdón. Pero esta semana estudiamos los pactos bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras yo obedezco, yo recibo bendiciones de Dios. Y durante la lección les dije eso muchas veces. No se trata de que yo estoy comprando bendiciones de Dios con mi obediencia. No hay nada que yo pueda hacer para ser más salvo o para tener más bendiciones de parte de Dios. Dios ya me bendice. La obediencia mía solamente me protege de los maleficios y de los problemas que están circundando a todos nosotros. Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy protegido. Cuando yo obedezco a Dios, yo me pongo bajo su manto de seguridad. El ejemplo que usé es de los hijos. Yo tengo mis hijas y cuando yo le digo a ellas, por favor, no hagan esto, no es que les quiero, no es que cuando me obedezcan les voy a recompensar, no, es que si me obedecen, estarán protegidas y no se van a lastimar. Y eso es la más grande bendición que podemos recibir de manos de Dios. Para terminar el estudio, quiero leer una cita que está en la lección y usted puede acompañar eso en pantalla a partir de ahora. Cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban a ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedería en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le daban. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 435. Al fin y al cabo, lo que Dios más quiere es bendecir tu vida. Lo que Dios más quiere es prosperarte a ti. Mi obediencia tiene que ver con mi deseo de estar bajo la protección de Dios. Si usted elige eso, mi querida amiga, mi querido amigo, tenga por seguro de que la prosperidad y la bendición de Dios llegarán a su vida. Gracias por haber acompañado este estudio, gracias por su participación aquí. Espero que la mano poderosa de Dios los guarde y los bendiga siempre. Nos vemos para los próximos videos. Chao.